Hola, hola, mis queridos estudiantes de grado 11, bienvenidos al segundo periodo. En el segundo periodo en español vamos a ver lo que es la literatura moderna, pero para entender un poco la literatura moderna tendremos que entender el paso de la edad antigua al modernismo. Y en ese paso, pues, se interpone una etapa muy importante que nosotros conocemos como Edad Media. Entonces, el propósito de este video va a ser mirar a grandes rasgos la Edad Media para poder avanzar en las temáticas planteadas. Pero permítanme presentarles el plan de periodo, ¿listo? Y pues, así poder entrar de una vez en materia. Entonces, ahí les estoy compartiendo pantalla para que ustedes puedan ver qué es lo que nos vamos a evaluar este periodo. Bueno, entonces aquí tenemos una pequeña presentación que diseñé para ustedes. Espero que la disfruten. Entonces, tenemos que hoy vamos a ver Edad Media en este video, pero que el tema que nos acontece en este segundo periodo es la modernidad. Bueno, la literatura moderna. Acá hay unas características generales de la literatura moderna. Estas son unas etapas culturales de la literatura moderna y todo está enmarcado dentro de la literatura universal, que es el gran tema que nos convoca. Este es el plan de periodo. Está el propósito de periodo y está la rejilla de evaluación que ustedes ya muy bien conocen cómo es el sistema. Entonces, el propósito del periodo es que ustedes puedan realizar textos argumentativos acerca de la importancia de la literatura universal. Textos argumentativos en el sentido de que nosotros ya estudiamos un poco qué es un ensayo, cómo formular tesis, cómo hacer argumentos, etcétera. Y pues vamos a intentar poner eso en práctica. Y esta es la rejilla de evaluación. Permítanme leerlas así un poquito. Afectiva 1, valora la literatura moderna como parte de la evolución de la literatura universal. Cognitiva 1, identifica las características de la literatura moderna. Expresiva 1, busca en distintos o en diversos medios de comunicación las características de las etapas de la literatura moderna. Es decir, la idea con este ítem es que ustedes aprendan a manejar o a utilizar estos dispositivos tecnológicos como parte misma de su educación. Es decir, que nosotros aprendamos a potenciar nuestras capacidades cognitivas, pues con estos medios que hoy en día se han vuelto pues una extensión de nuestras distintas habilidades. Afectiva 2 se interesa por adquirir un pensamiento crítico a partir de los postulados de la literatura moderna, es decir, que usted pueda entender cada una de las posturas de las etapas culturales de la literatura moderna. Cognitiva 2 reconoce las características propias de cada una de esas posturas propias del modernismo, es decir, que usted sepa diferenciar entre una obra del barroco, una obra del realismo, una obra del naturalismo, una obra del romanticismo, etcétera, que usted se apropie de esas características y sepa aplicarlas en la lectura de los textos. Expresiva 2 realiza textos argumentativos acerca de la importancia de la literatura universal. Afectiva 3 se apropia de las distintas propuestas literarias del modernismo a través de una postura crítica. Es decir, que usted no solamente entienda las posturas de cada una de las etapas del modernismo, sino que a partir de esas usted formule su propio pensamiento crítico, porque la literatura no es solamente repetir, la literatura también es que usted tenga la capacidad de crear su propio punto de vista. Creo que es lo fundamental de la literatura, acercarlo a uno, a un conocimiento tan profundo de sí que uno pueda hablar por sí mismo. Cognitiva 3 comprende la influencia de la literatura moderna para las nuevas manifestaciones literarias. Y Expresiva 3 elabora una noticia expositiva en cualquier tipo de medio de comunicación acerca de la importancia de la literatura moderna para el desarrollo cultural. Es decir, que usted pueda hacer una noticia o una exposición y presentárnosla a través de una plataforma virtual. Eso es el plan de periodo. Ahora déjenme, les presento el propósito de este video. El propósito de este video es explicar las características generales de la Edad Media dentro del marco de la literatura universal. ¿Eso con qué fin? Porque recuerden que entre la época clásica y la modernidad está esa gran época de más o menos 1000 años que fue la Edad Media y que no podemos pasarla por alto. Y nuestro listón, es decir, a lo que tenemos que llegar después de este video, lo que tiene que quedar claro después de este video es cuáles fueron las etapas de la Edad Media,
cuáles son las características culturales de la Edad Media y cuáles son las características literarias. Una vez, queridos estudiantes, ustedes puedan ver este video, los invito a que ingresen a su plataforma de Edmodo, a su perfil de Edmodo, y abajito, ahí abajito del video les voy a dejar a ustedes unas preguntitas para que ustedes la realicen. Esas preguntas las voy a tomar también a modo de llamado de lista, a ver quién está pues cumpliendo con su responsabilidad como estudiante. Bueno, volvamos aquí a la presentación. Entonces tenemos aquí la rejilla de evaluación. Bueno, entonces la Edad Media fue el periodo que se comprende entre el siglo V y el siglo XV después de Cristo. Fue un periodo que se inicia con la desintegración del Imperio Romano por todas las invasiones bárbaras y pues la entrada del pensamiento científico o el pensamiento racionalista inaugurado por Descartes, pero pues también impulsados por muchos otros autores. Y aquí les diseñé una pequeña línea del tiempo para ustedes para que pues podamos entender un poquito mejor cuáles fueron los grandes acontecimientos en la Edad Media. Bueno, en el 313 después de Cristo, el emperador Constantino decretó como religión oficial de todo el imperio al cristianismo. Eso dicen las malas lenguas históricas y literarias, que fue después de un sueño que tuvo Constantino. Un sueño en el que se predecía que si él salía a pelear bajo el signo de la cruz, iba a tener grandes e importantes victorias. Constantino, de pronto, un poco pues místico, hizo caso, salió a pelear bajo el signo de la cruz y en efecto tuvo grandes e importantes victorias. Y desde ahí decretó que la religión oficial de todo el imperio debía ser el cristianismo. Pero en el año 380, el emperador Teodosio no solamente decretó que la religión oficial debía ser el cristianismo, sino que debía ser la religión obligatoria. Recuerden que el cristianismo en sus inicios fue una religión perseguida, ¿sí? Censurada por el Imperio Romano, y en este momento, en el 380, se vuelve la religión obligatoria para el imperio. En el siglo V después de Cristo, el Imperio Romano se desintegra por las invasiones de todos los pueblos aledaños que querían controlar esa partecita de Europa llamada el Mediterráneo, porque el que controlaba el Mediterráneo controlaba toda la economía del mundo conocido. Era una importante ruta de comercio, una importante ruta cultural, es decir, el Mediterráneo es como si para nosotros la carrera 30 o la Caracas o la Boyacá, es decir, una vía sin la cual no podríamos movernos hacia sectores importantes del mundo, o pues en este caso de Bogotá. Entonces todas las invasiones de pueblos que estaban alrededor, extranjeros, que ellos llamaban bárbaros, pues desintegraron el imperio y finalmente pues el imperio se dividió en dos partes, un imperio oriental y un imperio occidental. Al imperio oriental finalmente se le va a conocer como el imperio bizantino. Y al imperio occidental, pues una parte del imperio se le va a conocer como el imperio carolingio bajo el mando de Carlomagno. Bueno, y a partir del siglo V al siglo XV, la Edad Media tiene tres grandes etapas. Está la Alta Edad Media, la Plena Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media comprende entre el siglo V y el siglo X después de Cristo, cuyas características fundamentales fueron que hubo un retroceso sociocultural, socioeconómico y cultural. Es decir, las grandes polis quedaron como resegadas, como que se enviaron a la periferia y se retomó otra vez la vida del campo y la economía agropecuaria, la economía agrícola, ¿sí? Es decir, la economía basada en el sector primario, que es todo lo que tiene que ver con la recolección de materias primas. Bueno, y pues con la vida en el campo surge el feudalismo, que básicamente, ¿en qué consiste el feudalismo? Pues un señor que es propietario de grandes porciones de tierra y que a cambio de que unos señores que no tienen tierra pues puedan vivir ahí, pues tienen que trabajar para él y ser sus siervos.
Y pues como los grandes señores feudales tendían también a expandirse, pues entraban en conflictos bélicos con otros señores feudales. Y eso hizo que hubiese un debilitamiento del comercio, porque cada feudo básicamente consumía lo que el mismo feudo producía. Entre el siglo X y el siglo XII después de Cristo está la plena Edad Media. Y con la plena Edad Media se da la consolidación y el fortalecimiento del feudalismo y el surgimiento de la caballería como, pues, como parte de la nobleza. Y finalmente está la Baja Edad Media entre el siglo XII y el siglo XV, pues que tiene como característica fundamental el resurgimiento de las ciudades, la crisis del feudalismo y las primeras manifestaciones del capitalismo. Estas dos últimas se da por una nueva figura que aparece, que es el comerciante rico, el comerciante con dinero, que más adelante le vamos a conocer como el burgués. Y el comerciante rico lo que muestra es que pues finalmente ningún título nobiliario pues representa más poder que el poder adquisitivo a través del dinero. Y entre el año 313 y el siglo V, esa gran temporada, pues en esa gran temporada la Iglesia Católica unificó todo el mundo occidental bajo la idea del teocentrismo, Dios como centro de todo, ¿sí? Y Dios como explicación de todos los fenómenos culturales, sociales, intelectuales, filosóficos, pues Dios como tal unifica en una sola ideología el mundo occidental. ¿Listo? Bueno, y estas son las características culturales. Pues las características culturales, como ya les dije, pues básicamente están fomentadas por dos grandes ideas. La primera, el teocentrismo, Dios como centro de todo. De hecho, la educación era una escolástica, es decir, un intento de demostrar la existencia de Dios a través de la existencia del hombre, y un intento por adorar la divinidad despreciando lo humano, ¿sí? Un intento por salvar el alma en detrimento del cuerpo. Eso es el teocentrismo. Es decir, lo divino por encima de lo humano, por encima de lo terrenal. Se retoma esa idea que Platón ya había siglos antes había propuesto, la idea del mundo de las ideas. Un mundo donde están las ideas perfectas, donde están las ideas íntegras, y pues un mundo que es el físico, donde todo es imperfecto y donde realmente el alma es la cárcel del cuerpo. Y la otra idea que caracteriza a la cultura de la Edad Media es el geocentrismo, puesto que pues en la Biblia se habla acerca de la creación de los cielos y la tierra, y pues los grandes intelectuales de la Edad Media interpretaban estos fragmentos diciendo que la tierra era lo más importante del universo, porque nosotros somos la creación casi que consentida de Dios. Bueno, también dentro de las características culturales está una organización social donde hay tres niveles en la pirámide. Por encima de todo está el clero, porque el clero era la comunicación, la conexión de Dios con el mundo. Segundo está la nobleza y tercero está el vasallaje. Entonces está el clero, que son los curas, el papa, todos los ministros religiosos, etc. La nobleza también tenía una pequeña pirámide en la que se organizaba. Entonces, dentro de la nobleza, lo más alto de la nobleza era la familia real, conformada por rey, reina y príncipes, ¿sí? Después venían los marqueses, condes y duques. En un tercer lugar venían los vizcondes y los varones, y por último pues estaba en la figura del caballero andante, ¿sí? Y todo esto se define pues por la cantidad de terreno que poseían. La familia real era poseedora de un reino completo, ¿sí? Los marqueses y condes eran poseedores de ciudades, los vizcondes y varones eran poseedores de pequeñas villas, de pequeños pueblos, y los caballeros, pues que representaba el poder militar de todos estos, pues no tenían terreno, pero tenían poder dentro de la nobleza, y pues tenían derecho a poseer un caballo, su armadura y pues todo su linaje,
la manera como ellos se vestían, su espada, todo, tenían derecho a todo eso. Y pues finalmente estaba el vasallo, que el vasallo también se divide en dos partes. Por un lado estaban los comerciantes adinerados, que eran básicamente viajeros, que llevaban y traían productos de feudo en feudo, y por otro lado estaban los campesinos que no poseían nada y que eran los que trabajaban para todos estos. Entonces, pues acá hay una representación pictórica del clero, de la nobleza y pues de los vasallos. Pues siempre en todas las culturas, siempre la base de la pirámide es la parte social que más sufre. Bueno, y en cuanto a las características literarias, predomina el espíritu religioso y teocéntrico, como ya les dije. Y pues habían dos tipos de escritura, o habían dos tipos de producción literaria. La primera la encarnaba el poeta juglar, que era el poeta de tradición oral, es decir, el poeta que cantaba y de que de esa forma se ganaba la vida, que iba de villa en villa, de feudo en feudo, contando historias de grandes héroes, y así era como se ganaba la vida. Y por otro lado estaba la literatura culta, que era la literatura de los grandes poetas, como Francisco Petrarca, como Dante Alighieri, como Giovanni Boccaccio. Eran pues escritores que básicamente pues, hacían parte de la nobleza y por lo tanto tenían conocimientos de escritura. Recuerden que lo que les digo, la base de la pirámide es la que más sufre. Esta gente era analfabeta, esta gente no sabía leer y escribir. Por lo tanto, el centro del conocimiento, el conocimiento se centraba o se concentraba en estos dos niveles superiores de la pirámide, que eran los que sabían escribir y leer, ¿sí? Por lo tanto, por eso mismo, los poetas juglares eran de tradición oral, porque le cantaban al pueblo. Y en cambio, los otros, los cultos, la poesía culta, pues era de tradición escrita. Y gracias a la invención de la imprenta, pues fue la gran poesía que se dio a conocer por todo el mundo. Y tenemos básicamente tres grandes obras representativas en la Edad Media dentro del marco de la literatura universal. Por un lado, pues tenemos el Decamerón de Giovanni Boccaccio. El Decamerón precisamente se escribió en la época de la peste negra. La escribió Giovanni Boccaccio, es la historia de un grupo de jóvenes que se fueron con su doncella a las montañas para refugiarse de la peste negra. Y pues allá, en el tiempo de casi que de cuarentena, en el que ellos mismos decidieron ponerse, pues cómo se divertían, cómo pasaban las noches alrededor de la hoguera contándose historias. Sí, pues esas historias las recolecta Giovanni Boccaccio en el Decamerón, que son historias, como son historias para distraerse, pues son de corte picaresco, son de corte erótico, de corte un poco pagano. Está la Divina Comedia, que es la gran obra de Dante Alighieri, que trata acerca de la vida de la proeza que hace Dante para ir hasta el paraíso a encontrarse con su gran amor Beatrice. En el camino lo ayuda Virgilio, el gran poeta romano, y pues va pasando, va a tener que de superar las pruebas, de pasar por cada uno de los círculos del infierno, y en cada uno de los círculos del infierno se va a castigar cada uno de los pecados capitales. Y tenemos las 1001 noches, que es la historia de la doncella Sherezada y el rey musulmán Shahriar. Pues es la historia de Shahriar, de cómo Shahriar, para evitar ser traicionado por su mujer, todos los días se casa con una mujer virgen, y a la mañana siguiente, después de la defloración, pues la mujer es asesinada. ¿Por qué? Pues porque Shahriar tenía un hermano mayor llamado Shahzaman, con el cual tuvo pues un pequeño inconveniente. Más o menos les cuento, Shahriar mandó a su hermano, le mandó a avisar que lo visitara, y pues Shahzaman, muy contento de poder visitar a su hermano,
se va hacia el país de Shahryar, pero se le olvida el regalo. Y al olvidarse el regalo, se devuelve y encuentra a su mujer acostada con un esclavo negro. Muy triste, Shahzaman los mata, parte de nuevo, y pues se da cuenta que él no es el único el que es traicionado, sino que también su hermano Shahryar es traicionado por su esposa. ¿Sí? Y entonces los dos reyes, Shahzaman y Shahryar, preguntándose si son los únicos dos reyes en el mundo que son así de burlados, pues deciden emprender un viaje para averiguar si ellos también. Descubren que no solamente los reyes son traicionados, sino que también los efrits, que son los genios de las lámparas, los efrits enamorados de mujeres mortales también son traicionados. Y entonces Shahryar dice, solamente hay una manera de no ser traicionado y es matar a la mujer después de casarme con ella. Sherezada se salva porque utiliza la narrativa como elemento retardatario de su muerte, en el sentido de que cada noche cuenta una historia, pero cuando va llegando al punto álgido de la historia, Sherezada se detiene para poderla contar la noche anterior. Bueno, son las tres obras más representativas de la Edad Media dentro del marco de la literatura universal. Espero que podamos leer algunos pasajes de algunas. Las tres son divinas, son hermosas. Y pues ahí hasta aquí llegamos con esto para más adelante darle paso a lo que es la modernidad. Bueno, muchachos, espero que hayan disfrutado un poquito esto, que haya quedado un poco claro. Si no quedó algo claro, por favor, escríbanme. Escríbanme en Algenosoft, dejen sus comentarios debajo del video y, por favor, ante todo, respondan las preguntas que les voy a dejar en el modo. Busquen también en las diferentes plataformas de internet, busquen también para que ustedes complementen sus conocimientos. Bueno, queridos estudiantes, les agradezco mucho y espero podernos ver pronto, aunque sea en línea. Bueno, un gran abrazo y cuídense mucho.